Amén. Muy bien, entonces estamos llegando al capítulo 12 del Evangelio de Juan. Jesús, en el capítulo anterior vimos, resucitó a Lázaro al cuarto día de su muerte. Jesús lo levanta. Hay muchos judíos alrededor que no creían en Jesús y por causa de este milagro, entonces ahora vienen a la fe en Jesús, creen en Él y como acreditan como el Mesías, como una de las señales que lo ratifica como el Mesías. Pero no todos creyeron. Vimos que muchos de ellos también no creyeron y fueron a dar aviso a los fariseos y a los sacerdotes, a los líderes religiosos, acerca del milagro que Jesús había hecho y que muchos judíos habían venido ahora a Él. Entonces esto levantó, ¿verdad?, en ira y en contienda a los líderes religiosos, quienes llegaron a la conclusión de que lo mejor, tanto para ellos, sus intereses, como para el pueblo, era que Jesús muriera. Entonces ahí comienza ya a gestarse el plan para derribar a Jesús, para darle muerte, para ver cómo poder atraparlo. Y sabemos cómo va a terminar esto, ¿verdad? Siendo nuestro Señor crucificado en la cruz. Entonces, ya en las vísperas de la fiesta de la Pascua, esta fiesta, recordemos, era en conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios había dado instrucciones al pueblo a través de Moisés de que tenían que sacrificar un cordero por familia y poner la sangre del cordero sobre los dinteles de las puertas y las ventanas, porque iba a pasar el ángel de la muerte. Entonces esto iba a ser una señal para que no entrara en sus casas, sino solamente en las casas de los egipcios, para matar a los primogénitos de sus familias, incluido el primogénito del faraón, quien momentáneamente Él va a darle la libertad a los israelitas para que ellos inicien su camino hacia la tierra prometida. Entonces, esto es lo que podemos encontrar acá. La fiesta de la Pascua conmemora este acontecimiento y Jesús está a las vísperas de la celebración. Dice que semanas antes muchos judíos habían venido a Jerusalén para purificarse y entre ellos ya estaban murmurando acerca de que ¿en dónde estará Jesús? ¿En dónde estará aquel? Porque ya estaban en sus corazones decididos a darle muerte. Así que en este capítulo 12 vamos a encontrar de que Jesús va a regresar a Jerusalén, va a venir a Betania, en donde va a ser ungido. Vamos a ver lo que esto representa. Y también vamos a ver cómo Él entra con lo que se conoce como la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Vamos a ver que con esto inicia su última semana de vida acá en la tierra, para luego ser crucificado, pero resucitar al tercer día. Así que vamos a ir a la Escritura, capítulo 12, versículo 1. Les dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Es curioso porque mientras unos estaban planeando cómo matarlo, vemos que había otro grupo planeando y preparando una cena para el Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, nos habla más acerca de este episodio, de esta escena. Y nos dice que la cena fue en la casa de un hombre llamado Simón, que había sido leproso, que seguramente Jesús fue quien lo sanó. Entonces, ¿por qué no pensar de que esta cena era como un gesto de agradecimiento al Señor, de poder recibirlo y poder tener un tiempo de comunión y agradecimiento a Él? Porque está el que fue sano de la lepra, pero también aquel
que había sido resucitado entre los muertos, y sus familias, más los discípulos. Entonces, podríamos pensar que habían alrededor de unas 20 personas en este lugar, en esta casa, teniendo comunión con el Señor. Y vamos a ver cómo esto nos va a ayudar a tener una perspectiva más amplia acerca de cómo debe de caminar la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver, pero primero quiero que podamos ir poco a poco viendo los personajes que nos encontramos acá, iniciando por Marta. En el libro de Lucas, capítulo 10, nos habla de la primera visita de Jesús a la casa de Lázaro y de su familia. Ellos reciben a Jesús, Jesús está enseñando, y Marta se encuentra agobiada, se encuentra cargada, está afanada por los quehaceres del hogar, en el sentido no porque estuviese limpiando, sino porque estaba sirviendo, porque parece que el don de Marta es la hospitalidad, el servicio, pero esto lo estaba afanando y se estaba preocupando por aquellos quienes estaban o no haciendo nada. Ahora, lo que pasa es que en esta escena es muy diferente. No nos dice esto de Marta. Parece que ella ya ha entendido de que el don que hay en ella de hospitalidad, de servicio, debe hacerlo con un corazón correcto. Esa es su manera de servir, es su manera de adorar al Señor, el servir a los demás. Entonces, es parte de lo que nosotros podemos aplicar también en nuestra vida, que las obras o el hacer y el hacer no debe de afanarnos, no debe de quitarnos nuestro enfoque, el cual es adorar a nuestro Señor, deleitarnos en Él, así como Marta en este capítulo lo está haciendo. Por otro lado, vemos que Lázaro, nos dice, estaba sentado a la mesa. Él está dedicando tiempo con el Señor, tener comunión, compartir un banquete, pero más que físico, un banquete espiritual con Él. Y no solamente está Lázaro en la mesa, dice que es uno de los que están en la mesa, por lo que habían más personas, otros creyentes también teniendo un tiempo de comunión con Jesús. Y esto nos puede dar una imagen clara de cómo nosotros debemos de tener comunión con el Señor, no solamente de manera individual, sino que también como iglesia, como comunidad, entre todos los creyentes. Y también vemos a María. María está nuevamente a los pies de Jesús, pero esta vez ya no para escuchar sus enseñanzas, ya no para recibir consuelo por el dolor o la pérdida, sino que en esta ocasión ella está rindiendo toda su vida y su corazón en adoración al Señor. Entonces, viendo la imagen completa, podemos comprender cómo debe caminar la iglesia y el creyente, teniendo una vida de servicio, con la motivación y el corazón correcto, sabiendo que el servicio que damos a nuestro Señor es una respuesta de agradecimiento a Él, no es una obligación, no es un mandato de juicio, de condenación, no es algo para traer culpa, traer una carga a nuestra vida, sino que debe nacer de nuestro corazón en agradecimiento a Él, sabiendo que nuestro enfoque es adorarlo a Él y que esa es la prioridad, no el servicio en total, sino enfocarnos en que nuestra adoración se puede manifestar de diferentes maneras, como el servicio. Pero también vemos lo importante que cada creyente debe tener, y es tener este tiempo de intimidad con el Señor, sentarse a la mesa con Él, olvidarse un momento de las obras, del hacer, del servicio, para poder venir y tener tiempo de comunión con el Señor. Y no solamente con Él, sino también juntos con otros creyentes, poder estar en una misma línea, con un mismo corazón, teniendo estos tiempos de adoración, de compartir y de alimentar nuestra alma con el Señor. Y esto lo podemos hacer
acá, como congregación, en la iglesia. Podemos hacerlo en nuestros hogares, cuando nos reunimos a tener un café, a tener un almuerzo, tener un tiempo de reunión en donde podamos exaltar al Señor. Esto también es tener tiempo de comunión con Él, como hermanos. Pero también aprendemos de que cuán importante es que la iglesia y cada creyente pueda tener una vida de adoración sincera, una vida de adoración desinteresada, con el corazón correcto, y derramar nuestra vida y nuestro corazón al único que es digno de derramar nuestra vida, de traer adoración, y eso es al Señor Jesucristo. Esto es el panorama que podemos ver en esta escena. Que nuestra vida esté guiada no por emociones para servir, no por emociones para venir a la iglesia, no por emociones para adorar, sino que tengamos un entendimiento bíblico de lo que esto significa y de su importancia. Y entonces vemos que toda la familia está dedicada al Señor, porque ellos han experimentado personalmente. Recordamos el capítulo anterior, Marta tuvo un encuentro solamente con el Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Y qué le dice el Señor? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Hijo de Dios se manifieste. Y comenzó a confortar su corazón. María, de la misma manera, fue confortada por el Señor. Y Lázaro, ni qué hablar, fue resucitado al cuarto día de su muerte. Entonces ellos, como familia y como individuos, han experimentado al Señor. Y este es el resultado: servicio, comunión, adoración con Él, con el corazón correcto, con entendimiento. Entonces, de esta manera es que nosotros también podemos tomar ejemplo para vivir nuestras vidas. Ahora, regresando al texto respecto a la adoración y el gesto simbólico que está haciendo María, el nardo es algo que es extraído de una planta y se producía solamente en la zona oriental de la India, por lo que era muy costoso su precio. Y se dice que era equivalente al salario de un año de trabajo. Esto que María está derramando, ese era su valor, el salario de un año de trabajo. Ahora, este perfume se utilizaba para hacer mezclas con ungüentos y aceites aromáticos para poder, normalmente se usaba para poder preparar el cuerpo de la persona fallecida. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar de que María lo tenía guardado para ella misma, para el día en que ella muriera y poder entonces ya tener todo listo para que pudiesen ungir su cuerpo? Ahora vamos a ver cómo Judas por eso se alarma tanto, por el precio, y se preocupa por esto, porque se preocupa por su propia ganancia, lo que él podía haber extraído de ahí. Pero lo importante en todo esto es que María, con este gesto simbólico, está dándole a saber al Señor cuánto ella ama al Señor, cuánto ella está dispuesta a dar en adoración a Él. Algo de mucho valor que era para ella, pero lo está dando para el Señor. Ahora, ella pensaba que era para ella, pero lo que no sabía es que los planes de Dios para ella era que ella tuviese este perfume para preparar a su hijo. Y eso muchas veces es el panorama que nosotros no entendemos y no vemos. Cuando el Señor nos ha dado recursos, nos ha dado dones, nos ha dado talentos y bendiciones a nuestra vida que son para su gloria. Cuando pensamos que tal vez, si el Señor para mí, no. Todo es acerca del Señor, acerca de su reino, acerca de su gloria. Por lo que muchas veces no tenemos el panorama completo para poder verlo de esta manera. Pero por eso la palabra nos insta a poder ver las cosas desde este plano, desde el plano y la perspectiva del Señor.
que todo es acerca de Él y para Él. Ahora entonces, de esta manera, por medio de este acto simbólico, María está preparando el cuerpo del Señor. Y así Él nos lo va a interpretar. Pero continuemos en versículo 4, la reacción de Judas. Dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué valiente Judas, pero qué ignorante también, ¿verdad? Qué valiente porque caminando con el Hijo de Dios, haciendo esto, ¿verdad? Lo que había en su corazón. Y eso es una muestra de que hay muchas personas también como Judas, de que están tratando de ver que la inversión de tiempo y de nuestra vida en adoración a Dios es una pérdida de tiempo, es un desperdicio. Creen en Dios, pero la inversión de tiempo en Él es una pérdida de tiempo, es un desperdicio. Y también vemos cómo muchas personas aparentan ser piadosas, como Judas, y tienen buenas ideas, pero sus intenciones son erróneas y sus corazones llenos de maldad. Entonces debemos de cuidarnos también de qué estamos escuchando, de qué nos estamos influenciando, porque el Señor va a darle una respuesta muy sabia a esto, para guardar el corazón de María, pero también el corazón de sus discípulos, porque en otros evangelios nos dice que después de Judas haber dicho esto, ha comenzado a despertar también murmuración y sentimientos en otros de sus compañeros discípulos. Así que el Señor va a responder de manera muy sabia. Veamos, dice versículo 7, entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y Él se está refiriendo de su humanidad en este versículo. No siempre me tendréis aquí presente, como un ser humano, como uno más de ustedes acá, porque pronto se acercaba su muerte. Y es curioso porque se lo está diciendo al que lo iba a entregar. Ahora, con esto, Jesús está dando un mensaje. Siempre tendréis la oportunidad de servir. Siempre van a tener la oportunidad de servir a los pobres. En todo lado hay necesidad, de una u otra manera. Pero el enfoque principal y la prioridad de nuestras vidas debe ser la adoración. El enfoque principal es lo que María está haciendo, que es derramando su vida como si fuese ese perfume a los pies de Jesús. Y ese debe ser también nuestro enfoque como creyentes. Sí, podemos hacer obras, podemos servir a la comunidad y a los otros hermanos, pero nuestra prioridad debe ser un corazón de adoración derramado continuamente a los pies del Señor. Porque ellos tendremos oportunidad siempre de poder hacer algo, pero el hecho de venir, tener tiempo de comunión con Él, eso debe ser nuestra prioridad. Entonces, Judas no lo ve así, obviamente, tiene sus intereses, y entonces, estando ellos en esta casa, comienza el plan en marcha, el plan de cómo poder capturar a Jesús. Vamos a verlo, versículo 9. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí, en la casa de este señor Simón, había sido leproso. Y dice: y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y probablemente querían, no sé, como tocarlo o verlo y constatar con sus propios ojos que, wow, de verdad,
de verdad este hombre ha sido resucitado, de verdad está vivo. Probablemente querían constatarlo con sus propios ojos. Versículo 10 dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ahora sí, Lázaro también está incluido dentro del plan. ¿Por qué? Porque parece entonces de que su testimonio de vida está influenciando sobre otros judíos para que dejen de seguir a los fariseos y ahora comiencen a seguir a Jesús. Y esto es muy interesante, ¿sabe? Porque en los evangelios no tenemos palabras de Lázaro. No tenemos ningún diálogo propiamente de Lázaro. Pero algo estaba haciendo él que estaba alcanzando la vida de otras personas, que estaba tocando la vida de otros judíos. No sabemos qué, pero sabemos que su testimonio propiamente está impactando la vida de otras personas. Entonces, y esto nos puede traer preguntas a nosotros: ¿cómo estamos impactando nosotros las vidas de otras personas? ¿Cómo está impactando el testimonio de nuestra vida, la vida de otras personas? ¿Cómo el Señor está obrando a través de nuestro entendimiento, a través de nuestras vidas, a través de nuestros trabajos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Y cuánto estamos permitiéndole a Él hacer a través de nuestras vidas? Ahora, inicialmente, el plan era darle muerte ¿a quién? A Jesús. Ese era el plan inicial, darle muerte a Jesús, porque estaba influenciando demasiado sobre el pueblo. Y los líderes estaban perdiendo control sobre el pueblo. Por eso Jesús ya estaba condenado a muerte por ellos. Pero ahora el plan cambia. Ya no solamente va a ser uno, sino que van a ser dos, porque Lázaro lo está incluyendo dentro del plan. Por lo que podemos entender de que todo aquel que esté aliado con Jesús, que se convierta en un seguidor de Jesús, que esté influenciando sobre otros, en este tiempo era digno de muerte. Todos están corriendo peligro por causa de Jesús y del impacto que está causando en el pueblo de Israel. Y no solamente con ellos, vamos a ver que en medio de los gentiles también está impactando otras culturas con solamente sus palabras y su testimonio. Y ellos entonces están anuentes de que todo seguidor de Jesús hay que darle persecución. Y todo esto se va a incrementar en el libro de Hechos, porque recordemos, ahí vamos a ver persecución tras persecución a las iglesias. Y Pablo era uno de esos que estaban liderando ese movimiento. Nosotros podemos comprender esto también, no como una persecución propiamente en nuestra cultura, pero debemos de comprender de que todo seguidor de Jesús va a sufrir algún tipo de causa de división, de separación por causa del Evangelio de Cristo. Porque este mundo no nos ve con buenos ojos. Este mundo al cual le hemos dado la espalda se las está ingeniando para ver cómo poder parar ya de que Cristo influencie en nuestras culturas, en nuestras familias, en cada una de nuestras escuelas, en nuestros trabajos, en todo lugar. Y su plan es detenerlo como de lugar. Así como estos hombres están dispuestos a detener el avance de Cristo, el avance de su ministerio, dándole muerte a Él y a los que le sigan. Muy bien, hasta acá todo ha sido amenazas, búsqueda. El plan está en marcha para darle cacería a Jesús. Y ahora vamos a ver el inicio de la última semana del Señor, con la entrada triunfal a Jerusalén.
Él se había apartado por causa de esto, ahora va a regresar. Y lo que en un principio de su ministerio Jesús trataba de pasar desapercibido, de no llamar la atención, incluso hacía milagros y mandaba a los que eran sanados a no divulgar de que había sido Él el que los había sanado, ahora va a ser todo diferente. Ahora va a ser algo inmensamente grande. Su entrada va a llamar la atención de las multitudes en todo Jerusalén, tanto de judíos como de gentiles, que lo van a querer recibir como un rey porque han escuchado de sus obras. Entonces, algo que podemos comenzar a ver respecto a este acontecimiento de su regreso a Jerusalén es que es de los pocos eventos que se repiten en los 4 evangelios. Están ahí plasmados en los 4 evangelios. Y hemos visto que cada vez que Jesús repite una palabra es para llamar la atención de sus oyentes. Por ejemplo, cuando Él dice, de cierto os digo, es como, pongan mucha atención, es muy importante lo que estoy a punto de decirles. Bueno, acá no son 2, no son 3, es la 4ª vez de que Jesús va a hablar o nos va a dar este acontecimiento en sus escrituras. Y algunos dirán, pero fue Juan su decisión de escribir este acontecimiento y registrarlo. Sí, él lo escribió, pero recordemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Los autores son guiados por su Espíritu Santo, así que son sus palabras. Y esta es la 4ª vez que está mencionando este acontecimiento, porque es clave, es más que importante. Es clave porque es un hecho histórico, es un registro del cumplimiento de las profecías en esta semana, y es importante porque esto nos va a llevar a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí comienza su camino. No fue cuando lo arrestaron, comienza acá, cuando Él está descendiendo del Monte de los Olivos, mirando a Jerusalén, sabiendo en dónde va a ser crucificado, en dónde va a ser entregado, en dónde va a ser latigado, escupido, en dónde se van a burlar de Él. Él está viendo todo este panorama, pero comienza acá. Resulta que en la tradición judía, para la celebración de la Pascua, el día 10 del mes de Nisan, en el calendario hebreo, se debía separar un cordero por familia. Y durante un tiempo de esta semana, ellos debían de examinar este cordero, de que fuese puro, sin mancha, que estuviese sin ningún defecto, para luego ser entregado al sacerdote, que lo examinara, y el sacerdote entonces presentarlo luego en expiación al Señor para el perdón de los pecados de las familias de Israel. Esta era la previa a la Pascua. Resulta que este acto lo tenemos en el libro de Éxodo capítulo 12, así que vamos a ir un momento a Éxodo capítulo 12 y ahorita vamos a ver cómo esto nos une a lo que estamos viendo en Juan. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Dios está dándole las instrucciones a Moisés y a Aarón acerca de cómo debían de celebrar la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, que es el mes de Nisan, en el calendario hebreo, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, entre el atardecer. Regresamos a Juan, que resulta que precisamente el día 10 de Nisan, según el calendario hebreo, es el día exacto en que Jesús está haciendo esta entrada a Jerusalén. Y mientras muchos lo están recibiendo como un rey, como su rey mesiánico, Él sabe que Él es el Cordero de Dios que está siendo presentado delante del pueblo para que toda la congregación de Israel, al final de la semana, lo presente como el sacrificio vivo. Ellos no van a entender en ese momento de lo que están haciendo, pero lo entenderán, que Él es el Cordero de Dios que está siendo inmolado por la expiación de los pecados de todo el pueblo y de toda la humanidad. Entonces, por eso es que es tan importante este acontecimiento, porque está cumpliendo con la ley completamente, está cumpliendo con las profecías completamente. ¿Y qué Dios tan exacto y perfecto tenemos? Que nada es casualidad en Él, sino que Él conoce los tiempos y sabe los momentos. Entonces, con esto comprendemos por qué Jesús no se exponía ante los judíos cuando estaba siendo perseguido, porque estaba esperando el calendario divino, el tiempo de Dios, conforme a la voluntad del Padre, para cumplir con esto. Ahora, Él estaba de esta manera, literalmente, expuesto ante el pueblo para ser examinado. Para ser examinado durante toda esta semana. Y su principal prueba en la que va a ser examinado, entre comillas, por el pueblo, es de que Él encajara dentro de sus perspectivas respecto a Él, sus expectativas de quién podría ser el Mesías, su rey mesiánico. Recordemos que el pueblo esperaba a un libertador, esperaba a un conquistador que los librara de la opresión del Imperio Romano, tal y como Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Esto era exactamente lo que el pueblo en este momento estaba expectando acerca de Jesús, de que Él se convirtiera en ese rey. Pero Él no venía como un conquistador político. Él venía a conquistar sus corazones, a conquistar la muerte, a conquistar el pecado. Pero el pueblo no entendía esto. Así que con este preámbulo, con este contexto, ahora vamos a comprender mejor lo que vamos a leer. Y el resto de la historia hasta el día de la crucifixión. Vamos a continuar en versículo 12. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y tomó y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estamos hablando de cientos de miles de personas que están viniendo a recibir a Jesús. Y como un acto simbólico en aquel entonces, cuando un rey iba a pasar en medio del pueblo, ponían las multitudes sus mantos, tomaban ramas de árboles, de palmeras, y los ponían para hacer como una improvisación de alfombra real para que el rey pasara, un rey victorioso. Entonces, de esta manera es como el pueblo está recibiendo a Jesús. Y así mismo lo está exclamando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos vienen con toda una expectativa de esperanza, sus emociones a tope, recibiendo a Jesús. Porque el haber levantado a Lázaro de entre los muertos les ha dado a ellos la señal de que Él debe ser el Mesías.
Pero ¿qué era lo que había erróneo acá? La perspectiva, ¿verdad? De cómo ellos percibían a Jesús como el Mesías, a cómo la Escritura estaba diciendo que iba a ser el Mesías. Entonces, es ahí el punto de quiebre, de cómo la expectativa de la multitud estaba esperando que Jesús se levantara como el conquistador. Entonces, la expresión Hosana que ellos están diciendo, más que una exclamación, es un clamor, porque esta palabra lo que significa es, oh, salva, Señor, sálvanos, Señor. Entonces ellos están clamando, sálvanos, Rey, sálvanos, Mesías, sálvanos, líbranos de la opresión, pero la opresión física. Lo que ellos no saben es que Jesús lo va a hacer, va a traer libertad, pero de la opresión, del pecado y de la muerte eterna, para darles acceso a salvación, pero no comprendían. En otra parte, en los evangelios, en Mateo, nos habla acerca de que la multitud también clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Por qué? Y resulta que en 2 de Samuel Dios había hecho un pacto con David, de que de su descendencia, de su linaje, él iba a levantar a un rey que iba a establecer su reino y su trono para siempre. Y esto se cumple en Jesús. La multitud estaba con una perspectiva diferente, pero con todo y todo, esto se cumple en Jesús, porque Él establece su reino, su trono para siempre, y lo hará perpetuamente cuando Él regrese de nuevo en su segunda vez, en su segunda venida. Entonces, versículo 14 nos dice que Jesús halló un asnillo, montó sobre él, como está escrito, y lo que dice acá, esta escritura está en Zacarías capítulo 9, versículo 9. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna, o sea, sobre el hijo del asna. ¿Qué es lo que hay acá? Hay un detalle, y es que normalmente para esta época el rey que viniera sobre un burro, un animal de carga, de trabajo, representaba de que él venía en son de paz, contrario a los reyes que montaban un caballo blanco en representación de cuando ellos venían a la guerra. Entonces hay un mensaje claro acá. Jesús está enviando un mensaje de que él viene en son de paz. No viene a conquistar al imperio romano, viene a conquistar espiritualmente los corazones de los judíos, del pueblo de Israel, pero también de toda la humanidad, venciendo sobre la muerte y sobre el pecado, trayendo salvación al mundo. Entonces, el detalle con esto es que toda esta multitud está clamando en una algarabía inmensa respecto a Jesús, pero días después van a estar consintiendo su muerte y su crucifixión. Versículo 16 nos dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, cuando Él resucitó y fue ascendido a los cielos, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de Él y que se las habían hecho. No nos dice acá el texto, pero después de la ascensión de Jesús, ¿quién fue el que vino? El Espíritu Santo. Por lo que probablemente el Espíritu Santo es el que les abre el entendimiento para poder ver hacia atrás todo el panorama de la historia, el cumplimiento de las profecías en Jesús y afirmar su fe de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Versículo 17 dice, y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Vean el eco que está generando esto. Recuerdan que Jesús le dijo a Marta, esto no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿verdad? A través de esto. Y estamos viendo cómo el Hijo de Dios está recibiendo toda la gloria, porque esto está haciendo eco en las multitudes y en las naciones que estaban aquí reunidas. Versículo 18. Por lo cual también había venido la gente a recibirle,
porque había oído de que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Con esta escena podemos identificar algún grupo o grupos de personas en medio de toda esta multitud. Están los que presenciaron el milagro y verdaderamente con entendimiento vienen siguiendo a Jesús, aclamándolo por quien Él es, o en su entendimiento de quién podía ser Él. Pero también están aquellos que escucharon y por curiosidad están queriendo venir para: ¿quién será este Jesús? ¿De verdad hizo este milagro? Están queriendo venir por curiosidad, pero sin ningún interés de tener una relación con el Señor. Y por otro lado están aquellos que están expectantes nada más de lo que está sucediendo en todo este momento. Y son expectantes incrédulos, porque sí, saben Jesús, todas sus obras, sus palabras y algunas cosas, sí, estamos un poco confundidos respecto a Él, pero estamos decididos a no creer en Él. Y estos son los fariseos. Pero estos tres tipos de personas nos los encontramos hoy en la iglesia también, en este mundo también. Aquellos que se han acercado con una expectativa de que voy por curiosidad y espero de que Él cumpla con mis expectativas. Pero también hay otros que vienen y se acercan al Señor para buscarlo a Él verdaderamente. Pero también hay otros que simplemente están expectantes del Señor, pero sin ningún interés de creer en Él. Esto es lo que pasa. Y finaliza esta sección con las palabras de los fariseos diciendo: mirad, el mundo se va tras Él. Ellos nos dicen lo que están viendo, pero también nos está anticipando de lo que va a suceder. Porque toda esta multitud va a venir a seguir a Jesús, ya no para aclamarlo, sino más bien para gritar: crucifíquenlo, para burlarse de Él, para consentir su muerte. Entonces, hermanos, ya el Señor ha sido ungido, ya su cuerpo ha sido preparado para la sepultura, ya ahora Él ha sido presentado como el Cordero de Dios. Él, siendo el mismo sumo sacerdote, está presentando al Cordero, o sea, está presentando su vida delante de Dios, delante del pueblo, como el Cordero de Dios, el ungido, el separado de Dios del Padre para el sacrificio. Todo está sobre la mesa. Solo falta de que este Cordero sea inmolado en la cruz. Y hacia ahí va los siguientes capítulos. Y hay una pregunta que podemos hacernos respecto a lo que hemos estudiado hoy. ¿Qué expectativas tenemos de Jesús? ¿Con qué expectativas nos acercamos a Él? ¿Para que Él cumpla nuestras demandas como el pueblo? Y que si no las cumple, entonces le doy la espalda al Señor. ¿O verdaderamente estamos viniendo con la expectativa de que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que nos da salvación y vida eterna? Porque esta debería ser nuestra motivación. Porque Él viene a buscar nuestros corazones. Y por esta misma razón de que Él viene a buscarnos y nos ha amado primero y se ha entregado en la cruz por nosotros, es que nosotros deberíamos de rendir nuestra vida así como María lo hizo, en adoración a Él, en servicio a Él y en buscar tener más comunión con Él por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de congregarnos, para que Él sea quien alimente nuestra fe, nuestra alma, nuestra esperanza, nuestro corazón. En este capítulo nuevamente podemos apreciar el poder soberano de Dios, de cómo Él tiene control de todas las cosas. En Él nada es casualidad. Dios tiene todos los tiempos bajo su dominio. Por lo tanto, hermanos, todo
en el Señor va a acontecer en un tiempo y en un momento. Y Él es fiel y justo para cumplirlo. Nuestra parte no es preocuparnos de estas cosas. Nuestra parte es permanecer fieles con Él, sirviéndolo con un corazón entregado a Él, caminando bajo su voluntad y anunciando su palabra y su evangelio en todo momento, a través de nuestro testimonio de vida. Esa es nuestra parte, porque Él tiene todo bajo control. Entonces, ¿cómo no confiar en Él? ¿Cómo no confiar en un Dios tan amoroso y que tiene un poder soberano sobre todas las cosas? No deberíamos de dudar y deberíamos más bien de confiar en Él con todo nuestro corazón. Y por último, hermanos, el Señor va a cumplir sus promesas. Nuestra parte es ser fieles a Él, y mi ánimo en esta mañana es que podamos tener estos tiempos de banquetes continuos con Él, banquetes espirituales con Él, en donde podamos alimentar nuestra fe, nuestra alma y nuestro corazón, buscando su presencia por medio de la palabra y en oración. Amén. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas, escudriñarla, Señor, a poder aprender y aplicar en nuestras vidas. Señor, glorifícate en cada uno de nuestros corazones por medio de esta semilla de tu palabra, Señor, que ha sido sembrada y plantada en nuestras vidas en esta mañana. Mi Señor, y te damos toda la honra y la gloria porque podemos y tenemos la evidencia de cuán real tú eres y de cuánto nos buscas y nos amas y buscas, Señor, tener estos tiempos de intimidad con nosotros. Guíanos, Señor, y anímanos, Señor, a buscarte con devoción, Señor, y a derramar nuestras vidas como este perfume de María, Señor, a tus pies. Derramar nuestras vidas en adoración y en devoción a ti, Señor, completamente. Te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.